El comercio tradicional no pasa por su mejor momento. El cambio de hábitos de consumo, la falta de relevo generacional, la situación económica no ayudan a un sector que busca fórmulas para reinventarse. La Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid va a realizar un estudio para analizar la situación del sector y ofrecer soluciones. Hola, ¿qué tal? Se contabilizan 35.000 empresas comerciales en Castilla y León. Eso es algo más del 20% del total. Un sector importante en la generación de riqueza en nuestra comunidad. Hoy vamos a analizar cómo está el sector en Castilla y León a raíz de ese estudio que se va a poner en marcha. Y muy pendientes también de la actualidad. Nos vamos a hacer eco de esa protesta en Madrid a la que acuden apicultores de la comunidad para protestar por varias cuestiones, entre ellas la importación de terceros países que nos cuentan los afectados está batiendo récords y está bloqueando la producción de miel nacional, que se sitúa además en unos precios muy bajos para el coste que tiene. También es noticia que el Ayuntamiento de Cebreros en Ávila va a recurrir la decisión del Gobierno de situar la sede de la futura Agencia Espacial Española en Sevilla. Consideran que no cumple la legislación. Le preguntaremos al alcalde de Cebreros por este recurso. La localidad abulense se presentó, si recuerdan, junto a otra veintena de municipios como candidata a albergar la Agencia Espacial Española. Y bueno, no hay que tener ningún motivo especial para preparar una buena tortilla de patatas. Es nutritiva, está deliciosa, pero es que hoy es el día dedicado a la tortilla. Así que también tendremos tiempo para hablar de ella. Todo esto y más ahora mismo, aquí en Está Pasando. Bueno, pues tal como dice el nombre de nuestro programa, comenzamos por lo que está pasando ahora mismo. Así que nos vamos a marchar a Madrid. Hasta allí se han desplazado apicultores de toda la comunidad para denunciar la situación que atraviesan. Eduardo, tienen muchas reivindicaciones. Desde luego, Pilar, apicultores de toda España, también de aquí de Castilla y León, claman a esta hora por la crisis que está atravesando el sector. A esta hora, 12:32, se concentran delante de la sede del Ministerio de Agricultura para pedir auxilio. El calor y la sequía han reducido la cosecha a la mitad y acusan a envasadores y distribuidores de mezclar su miel en una proporción testimonial con otras importadas de fuera. Estamos en directo en Madrid. Sergio García, buenos días. También hay apicultores, como decíamos, de aquí, de Castilla y León. Sí, buenos días. Han venido apicultores de nuestra comunidad, de Castilla y León, también de toda España. Llevan desde las 12 de la mañana. Piden al Gobierno y en concreto al Ministerio de Agricultura medidas urgentes para la crisis que atraviesa el sector, no solamente por las condiciones climatológicas, también porque se quejan de que se importa mucha miel extranjera, mucha miel de fuera a bajo precio y se discrimina la miel española. Nosotros estamos con Aurelio González, el secretario general de UPA en Castilla y León. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos por qué os habéis reunido, cuál es el motivo principal y qué es lo que estáis exigiendo. Bueno, pues lo primero, nos hemos reunido aquí para reivindicar ante el Ministerio que hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas porque el sector está muy mal. El sector ahora mismo tiene un problema muy grave con el tema de las importaciones de miel. Estamos diciendo que hay que elaborar un etiquetado correcto para que el consumidor, si quiere comprar miel china, que la compre, pero que sepa lo que compra. No puede ser que hoy, con un 1% de miel de España, de Castilla y León o de Zamora, solo con un 1% ya puedan decir que es europea, no la miel. Eso es una aberración de normativa. Y lo que estamos pidiendo es eso, control y regulación en los precios, pero sobre todo también el control de esas importaciones, que cuando vienen de esa forma masiva, pues hunden el sector, que es lo que pasa ahora. Resulta que nuestros apicultores llevan 2 años casi sin vender producción, entre la sequía, entre los incendios, etcétera, etcétera. Tienen la producción de hace 3 años en casa, no la venden precisamente por esas importaciones. Por eso pedimos control de las importaciones y sobre todo el etiquetado correcto. Tenemos que aprovechar que va a ser la presidencia de la Unión Europea ahora por parte de la presidencia española, y aquí tenemos que exigir un etiquetado correcto que ponga el porcentaje de miel de verdad que lleva cuando es autóctona.
Si concentraciones como la de hoy no tienen consecuencias de cara a un futuro, desde el sector, ¿qué medidas tenéis pensado tomar? Bueno, pues yo creo que hay que seguir con la misma, ¿no? Ahora mismo esta es una primera reivindicación. El Ministerio nos ha dicho hace unos días, ya ante esta convocatoria, que se iban a tomar algunas medidas. Vamos a ver cuáles ponen encima de la mesa, pero desde luego, si no se toman medidas contundentes, si no se pone también una ayuda directa a los apicultores, volveremos a salir a la calle en todas las provincias y en todas las regiones. Pues nos quedamos, muchísimas gracias por habernos atendido, nos quedamos con ese mensaje. Piden solución, piden medidas para un sector, Edu, que afecta y que da trabajo a más de 36.000 familias en nuestro país. 5.000 de ellas aquí en Castilla y León. Gracias, Sergio, y muy buenos días. Y estos días les hemos venido contando a quién está pasando el juicio por el asesinato en 2020 de Dauri, un joven dominicano de 25 años que recibió un tiro en un paraje de Villavente, en la provincia de León. Hoy acaba ese juicio, la Fiscalía sigue considerando responsables del homicidio al autor material del disparo y a los otros 3 cómplices, aunque para esos 3 cómplices Roberto Núñez, buenos días, plantea menos años de prisión. El jurado popular expone hoy su veredicto en el juicio por el asesinato de un joven dominicano de 25 años en febrero de 2020 en la localidad de Villavante. Quedará entonces visto para sentencia un caso en el que la Fiscalía ha rebajado la petición de penas para 3 de los acusados de 14 a 8 años porque les considera solo cómplices de ese homicidio. Mantiene los 14 años de pena para el autor confeso del crimen, más 1 año y medio por tenencia ilícita de armas. Las defensas, por su parte, piden que se aplique la defensa propia y también la dilación del caso, y que también se intentó reparar el dolor con el arrepentimiento del autor confeso del crimen. Como decimos, queda visto para sentencia este caso en el que un joven de 25 años era asesinado. La defensa le acusaba de haber robado en casa del autor del asesinato, del autor del disparo que le causaba la muerte, aunque desde la Fiscalía aseguraban que se había tratado prácticamente de una ejecución, por lo tanto no había sido algo que se hubiera ido de las manos, sino que estaba ya premeditado. Entre esos 14 años que pide la Fiscalía y la rebaja de la defensa que pide homicidio imprudente, está la decisión que tomará el jurado primero y luego la sentencia que se asuma en esta audiencia provincial. Gracias, Roberto. Veremos cuál es el veredicto del jurado popular. Por cierto, sepan también que la Policía Nacional ha desmantelado una extensa red de mulas bancarias que ponían sus cuentas a disposición de los cibercriminales para recibir transferencias ilícitas de dinero. Hay 64 detenidos, 5 en Segovia y 2 en Aranda de Duero, en Burgos. La organización estafó más de 4 millones de euros a empresas. Accedía a los correos corporativos de los departamentos de administración y también de los directores ejecutivos. Obtenían así información confidencial de las compañías y usurpaban su identidad para alcanzar acuerdos comerciales y conseguir transacciones de grandes sumas de dinero. Las mulas bancarias recibían el 2% de la transacción. La cúpula de la red en España ya está a disposición de la Audiencia Nacional. Y hoy todavía resuenan los ecos de las movilizaciones del 8 de marzo, divididas en muchas ciudades como dividido llegó el Gobierno a este Día de la Mujer. Hoy los socios del Ejecutivo han vuelto a verse las caras en el Congreso, donde continúa el Pleno. En el lado socialista insisten en que las discrepancias son normales y que el feminismo está por encima. No hay que reconducir aquello que no se ha desviado de su camino. O sea, que ha habido una discrepancia puntual, que nosotros siempre hemos trasladado que estábamos de acuerdo, al menos en apariencia, en lo importante que era la reforma de la ley para corregir los efectos no deseados, el consentimiento como núcleo de la ley y que no se produzca al futuro rebajas de condena. Creo que el feminismo está más fuerte que nunca y que nos han lanzado un mensaje que por responsabilidad debemos escuchar, que es recompongamos esa mayoría, esa unidad feminista que nos va a permitir hacer un acuerdo con el consentimiento en el centro para reformar la ley de libertad sexual. Pues el día de ayer nos dejó otros mensajes y datos sobre los que hay que reflexionar. Uno, aquí en Castilla y León, es que las mujeres que donan sangre tienen en su mayoría entre 18 y 24 años, pero que cuando cumplen 24 el porcentaje empieza a bajar y los donantes son mayoritariamente hombres. Nunca sobra sangre, así que ahora un proyecto quiere investigar qué es lo que está pasando ahí. Lidia Blanco es la directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Lidia, buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, pues ¿qué es lo que puede estar pasando para que las mujeres que donan sin problema a partir de esos 24 años vayan poco a poco dejando de hacerlo? Pues eso es lo que queremos precisamente investigar. Hemos detectado dentro de nuestras bases de datos que al inicio de la edad en la que se puede comenzar a donar, que son los 18 años, ganan por goleada las mujeres. Están cerca de un 60% frente a los hombres. Ahí demuestran su solidaridad de una manera masiva. Cuando cumplen 24 años, 25 años, que son los tramos etarios que estamos analizando, este porcentaje se iguala, prácticamente el 50% hombres, 50% de mujeres durante los siguientes 10-15 años. Y a partir de los 35-40 años, esta proporción se invierte y entonces son los hombres los que donan masivamente, mucho más que las mujeres, un 60% en los hombres, un 40% en las mujeres, que ya por lo que estamos viendo ya no están en edad fértil, ya no están embarazadas, ya no deben tener bebés pequeños, con lo cual nos intriga mucho qué es lo que ocurre cuando un colectivo tradicionalmente solidario, que siempre está abierta al cuidado de los demás, deja de donar. ¿Por qué no llegamos a ellas? Queremos estudiarlo y diseñar campañas de donación que promuevan precisamente la donación en este colectivo de mujeres. La investigación revelará más en profundidad las causas, pero acaba de dar con una de las claves, ¿no? Me imagino que algo tendrá que ver pues esa edad de ser madre, la conciliación, la vida laboral. ¿Creen que puede estar detrás de esa bajada del porcentaje? Pues eso es lo que nos preocupa un poco. Probablemente la corresponsabilidad juega un papel importante, porque si la mujer tiene que estar cuidando a los niños, pues probablemente tenga menos tiempo libre. Si tiene que ocuparse de las tareas domésticas, pues no encuentra el momento de cuándo puede acercarse a donar, que al fin y al cabo pues requiere un desplazamiento de su hogar, dedicar media hora de su tiempo. Probablemente la mayoría de las mujeres tienen muchos compromisos en su vida personal y familiar que puedan interferir en este acto. Por eso queremos estudiarlo y si es así, pues habrá que darles algunas lecciones a los hombres. Pues sí, porque no estamos como para despreciar esa sangre tan necesaria. Creo que ahora mismo hay 3 grupos sanguíneos en los que es urgente que hagamos donaciones, ¿no? ¿Nos puede recordar un poco ese último llamamiento del centro de hemodonación? Efectivamente, hemos pasado la semana pasada unos días un poco complicados porque había bajado la donación y se habían incrementado mucho las demandas de los hospitales. Por eso hemos hecho un llamamiento. Están viniendo bastantes donantes, necesitamos todavía un poquito más, a ver si ya la semana que viene estamos en una situación más tranquila y fundamentalmente de los grupos negativos, 0 ya negativo y del grupo A positivo. Esperamos que durante esto que queda hasta el fin de semana y las colectas que tenemos para el sábado y el domingo, pues la gente continúe viniendo comprometidos con la donación, como es nuestro lema, y que empecemos ya la semana que viene pues con unos stocks un poquito más buenos, más favorecedores de poder cubrir la demanda de todos los hospitales. Además se acerca ya la Semana Santa, que es otra de esas fechas clave del año. Lidia Blanco, directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Muchas gracias a ustedes por la difusión de este mensaje. Muy amable, gracias. Conciencia para donar sangre y también para cuidar y donar, en su caso, el riñón. Hoy es el Día Mundial de este órgano y sepan que el 10% de la población adulta tiene alguna enfermedad renal. Este año el lema es prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables. Y en esa línea ha ido el manifiesto que hemos escuchado, por ejemplo, en Ávila. Allí ha estado Samuel Senovilla. Hoy 9 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, que en Ávila se ha celebrado con la instalación de 2 mesas informativas, porque precisamente en esta jornada Alcer quiere seguir incidiendo en la importancia de la concienciación sobre la enfermedad renal, que afecta a un 15% de la población y que en muchos casos ni siquiera los propios enfermos conocen que la padecen. En la provincia de Ávila, en el año 2022, 18 personas entraron en hemodiálisis, 5 en diálisis peritoneal y 8 recibieron un trasplante. Por lo tanto, en estos momentos 102 personas en nuestra provincia están recibiendo terapia renal sustitutiva.
El Día Mundial del Riñón bajo el lema apoyando a los vulnerables. La población enferma renal es especialmente vulnerable, lo hemos visto claramente en la pandemia, porque como sabéis acudimos mínimo 3 veces a la semana al hospital, pero en estos momentos también nos preocupa mucho la situación de los enfermos renales en lugares de guerra como en Ucrania o en Turquía o en Siria, que nos preocupa cómo están accediendo a su tratamiento de diálisis, a sus tratamientos renales. Y en Zamora esta mañana la Junta ha reunido a los alcaldes de los municipios afectados por los incendios forestales de la Sierra de la Culebra del pasado verano. El objetivo era abordar, entre otras cuestiones, la restauración de los terrenos que fueron pasto de las llamas. En el exterior, algunos miembros de COAG se han concentrado para protestar. Sara Andrés, buenos días, ¿tienes más información? Primera reunión para sentar las bases de lo que se quiere que sea la Sierra de la Culebra del futuro, con un horizonte a 10 años en los que se llevarán a cabo las actuaciones más intensas sobre el terreno. El objetivo es que todas las partes afectadas puedan dejar sobre la mesa sus propuestas, y son los alcaldes los que se han elegido como interlocutores de vecinos y de asociaciones de la zona. El objetivo es establecer un diseño de Sierra de la Culebra que en el futuro sea rentable económicamente, pero también resiliente a desgracias como el fuego. Y en la puerta, a la salida de la reunión, protesta de un grupo reducido de representantes de la COAG de la zona que reclaman que se asuman responsabilidades y que se tenga en cuenta de verdad la voz de los vecinos. ¿Qué diseño se puede hacer más óptimo, pues desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista también económico, de que esas masas en un futuro también generen recursos para sus pueblos, y de un punto de vista social, porque nos den también una cierta seguridad en el caso de que pueda haber una nueva desgracia. Los montes de utilidad pública son de utilidad pública, pero son de los pueblos, ni son del director general, ni son del consejero, ni son de Mañueco, ni son de los alcaldes, son de los vecinos de los pueblos. Y los vecinos de los pueblos somos los que tenemos que decidir qué queremos en nuestros montes. Que les quede muy claro, que les quede muy claro, porque ponemos a la sierra en pie de guerra. No vamos a admitir más tropelías. Y precisamente la Junta de Castilla y León reúne como cada jueves al Consejo de Gobierno. Ya está compareciendo el portavoz. Saben que pueden seguir la rueda de prensa íntegra en nuestra web, escaneando el código QR que verán luego en la pantalla. Pero como siempre, escuchamos los primeros compases de esa comparecencia aquí en directo. En esas circunstancias, y que lógicamente, como les digo, en muchos casos y en muchos países son circunstancias que no tienen comparación alguna con el nivel de gestión o el trato o la regulación de esas mismas circunstancias en el ámbito de los países más desarrollados, como pueda ser el nuestro. Destinamos 600.000 euros para la mejora de la iluminación de los edificios Galileo y usos comunes del Parque Tecnológico de Boecillo. De esta cifra son 370.000 para la iluminación del edificio de usos comunes y el resto 271.000 para la iluminación del edificio Galileo, ambos ubicados en este Parque Tecnológico de Boecillo. Pues de momento varias partidas presupuestarias para diferentes asuntos. Como siempre, las claves de este Consejo de Gobierno de este jueves a partir de las 2:30 en el informativo de esta casa. Bueno, pues consejos de gobiernos, acostumbrados también a estas reuniones, a los plenos en las Cortes, en el Congreso, y una moción de censura en ciernes. Hoy hemos visto un acto de investidura en un hemiciclo bastante particular. Este que ven es el aula Unamuno de la Universidad de Salamanca. La Asociación de Ciencia Política y Administración Pública simula hoy este acto de investidura. Los estudiantes se han repartido de acuerdo al arco parlamentario real del Congreso y tienen que proponer un candidato y justificar sus posiciones como en un debate de verdad. Vamos, lo que veríamos si prosperase la moción de Vox y se sometiese a ese trámite Ramón Tamames. Todos los cursos solemos hacer otras simulaciones, solemos traer también a politólogos de nivel nacional, también hemos traído a senadores, hablamos un poco de todo, la verdad, pero siempre con el objetivo de enseñar la ciencia política y de transmitir ese pensamiento crítico que siempre viene bien. Esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana en Castilla y León. Ahora ya cambiamos de asunto para ir con el análisis hoy sobre el futuro del comercio local y tradicional y una cátedra de innovación que quiere Pilar garantizar su futuro en Castilla y León.
Sí, Eduardo, salvar el comercio tradicional, así de claro, es lo que pretende lograr una investigación que, como bien decías, va a realizar la Cátedra de Innovación del Comercio, que depende de la Universidad de Valladolid. Se trata de ver qué causas están influyendo en la pérdida de negocios y poner remedio. Hay un cambio de hábitos por parte de los consumidores, falta relevo generacional, pero hay mucho más detrás de la situación que actualmente atraviesa el comercio tradicional. Para hablar de ello están en el programa hoy José Antonio Salvador Insúa, que es decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. José Antonio, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. No, gracias a vosotros por contar con nosotros. Y también está con nosotros Fernando Tejerina, que es presidente de la Federación de Comercio de Palencia y miembro de la Junta Directiva de Conferco, ya saben ustedes, la Confederación Regional del Comercio de Castilla y León. Fernando, gracias por estar también con nosotros. Buenos días y de nuevo gracias a vosotros por contar con comercio. Que además Palencia es una de las dos ciudades donde se va a llevar a cabo ese estudio. Hablaremos de él enseguida. José Antonio, cuando se decide realizar este estudio, esta investigación, es porque se detecta que algo está pasando. ¿Está en peligro el comercio tradicional? Bueno, es decir, nosotros somos Facultad de Comercio y tenemos una cátedra dedicada a la innovación en el comercio. Lo que nosotros estamos percibiendo es que en todo lo que es el ámbito del comercio, los cambios tecnológicos que se están produciendo están afectando al comercio y están provocando cambios en el comportamiento de los consumidores, en la forma en que la gente compra, en la forma en que los comercios compran a sus proveedores. Y entonces nosotros, esta cátedra precisamente lo que busca es investigar cómo esos cambios están afectando al comercio y cómo el comercio, sobre todo el local, puede responder a esos cambios con éxito. Es decir, que podamos garantizar supervivencia a largo plazo, que es muy interesante. Ten en cuenta que el comercio local es no solamente importante porque es una actividad mercantil muy significativa donde están la mayor parte de las empresas de Castilla y León. Yo siempre digo, ¿pensáis cómo sería una ciudad sin el comercio local? Yo invito a que los espectadores imagínense pasear por una ciudad donde no hay comercios, donde no hay escaparates. Hay una impresión de hospital robado, algo inhóspito, donde la seguridad sería mucho menor y donde probablemente nadie queríamos vivir. Y que ya empieza a verse en algunas ciudades, que a veces es muy triste pasear por determinadas calles que ves que hay un local cerrado, otro también donde antes había un negocio abierto. Fernando, nadie mejor que vosotros, los comerciantes, sabéis qué es lo que le está pasando al comercio tradicional. ¿Qué riesgos veis? ¿Qué peligros veis? ¿Qué es lo que os está afectando para que se produzca eso, cierre de negocios, cierre de locales? Hombre, el cambio de hábitos de comercio, de compra en comercio físico pequeño, está cambiando radical. Desde la pandemia, que todo el mundo se montó con su móvil a comprar, igual no la barra de pan, que ahí sí que se descubrió la barra de pan se vendía debajo de su casa, sino igual la compra más grande, como que era más cómodo o más rápido el recibirlo en casa a través de plataformas X, ¿no? Quizás es un error, porque más rápido que bajar, comprarte unos zapatos y vérteles puestos, eso no lo da ninguna plataforma. Como dice la Cátedra de Comercio Insúa, lógicamente perdería toda la vida una ciudad, toda la actividad, y los impuestos les pagamos nosotros en Castilla y León, en mi caso en Palencia y en España. Las grandes plataformas, ¿dónde les pagan? Pues no lo sabemos. La sanidad, la educación, todo se sostiene con impuestos. Si una parte importante deja de pagarles porque cerramos, a saber dónde acaba esto. Sí, que al final todo esto es una cadena, ¿verdad? Es una cadena. El comercio tradicional, bueno, pues es un sector fundamental en la actividad económica de Castilla y León. Vamos a ver qué datos, qué cifras aporta este sector a Castilla y León, Eduardo. Estamos hablando, Pilar, de un sector, el del comercio tradicional, que humaniza nuestros barrios, que teje lazos de confianza y ayuda, que vertebra la vida local y que además fija población y además tiene su peso también en la economía de nuestra comunidad autónoma. Representa el 9% del valor añadido bruto. Es el valor creado, descontados los impuestos indirectos y los consumos intermedios. Además, supone el 13% de las empresas del sector servicios de Castilla y León. En total hay unas 35.000 empresas comerciales en la comunidad que suponen el 22% del total de las empresas. La mayoría son de comercio minorista, 22.000. Ese 22.000 es algo más de 1 de cada 10 empresas
de Castilla y León. Y lo que pretende la Cátedra de Innovación es hacer una radiografía de estos negocios para que puedan reaccionar mejor a los cambios constantes del sector. El proyecto va a analizar las variables más relevantes para el comercio tradicional, identificará pues sus problemas, detectará las medidas necesarias para reactivar la actividad comercial, dará consejos y soluciones adaptadas a las necesidades individuales de cada negocio. De forma práctica, la primera fase de esta investigación se va a centrar en 2 ciudades, en Palencia y en Valladolid. De cada una seleccionará 30 comercios de las 4 o 5 calles principales y recopilará información que irá registrando de forma digital y también preguntando, haciendo encuestas a los clientes. Con todos esos datos, los investigadores de la Universidad de Valladolid elaborarán información que promete ser valiosa para los comercios porque además vendrá, como decíamos, acompañada de recomendaciones para mejorar su actividad. Bueno, pues le voy a preguntar a José Antonio. Entiendo que desde la Facultad de Comercio y desde esa cátedra se está analizando, se está estudiando la evolución del comercio en estos últimos años. Decía yo que cada vez los ciudadanos vemos más locales cerrados en las ciudades, donde antes había negocios. Esa impresión que tenemos los ciudadanos, los consumidores, se está trasladando a las estadísticas, a los datos, a las cifras. ¿Se ve cómo se está perdiendo ese comercio tradicional? Bueno, primero permitirme que diga que todo esto es posible porque en este caso la Consejería de Industria, Comercio y Empleo lo ha financiado, si no, no sería factible. Por tanto, quiero agradecer que la Consejería nos permita hacer esto, ¿no? Y sí, las estadísticas revelan que el comercio en Castilla y León, sobre todo en una serie de ciudades, pues está perdiendo peso, se está reduciendo el número de empresas de forma significativa. Y sobre todo de la pandemia para acá, bueno, ya la reducción venía de antes, pero ahora desde la pandemia para acá se ha producido una reducción muy importante. Y hay ciudades, en una de las que vamos a trabajar, por ejemplo, Palencia, que se nota un retroceso muy fuerte del comercio de proximidad. Tampoco Valladolid se salva ni otras ciudades, pero en Palencia es donde más se nota. En general, en toda Castilla y León el comercio local está perdiendo empresas, está perdiendo actividad y yo creo que urge tomar medidas para intentar reactivar este comercio. Pero para tomar estas medidas primero tenemos que saber cuál es el problema, cómo podemos resolver ese problema. Es verdad que se han tomado medidas como pues, los cupones, es decir, para ayudarles a vender más, pero estas son situaciones que no se, transitorias, que no se pueden sostener en el tiempo. Hay que dar medidas más estructurales que permitan al comercio adaptarse mejor a la realidad de los clientes, captar el cliente, trabajar sus fortalezas para que precisamente puedan sobrevivir. Y yo creo que este proyecto que queremos hacer es precisamente para medir. Lo importante es medir, tomar datos de lo que está pasando en la calle, de la gente que está por las calles, de la gente que está entrando en los comercios, de cómo estamos facturando. Vamos a tener información por cada hora del día durante todo un año. Esto no es nada nuevo, esto es lo que hacen los centros comerciales y las grandes subdistribuidoras todos los días. Tienen toda la información. ¿Qué ventaja tienen ellos? Que ellos lo tienen centralizado y toda la información la pueden reunir. Nosotros trabajamos con muchos pequeños comercios. No podemos reunir la información. Bueno, pues esto requiere un trabajo extra, que es lo que hace la cátedra, de poner al servicio de los comerciantes herramientas que utilizan los grandes, trabajando para poderlo adaptar al comercio de proximidad y darles herramientas con las que poder luchar. Claro, sin un diagnóstico no se pueden poner en marcha soluciones, supongo. José Antonio nos decía que hay como 2 velocidades en lo que el comercio tradicional se refiere, o sea que me imagino que habrá problemas comunes en todas las ciudades, en todas las provincias de Castilla y León, pero ahí se detectan que hay ciudades que peor lo están pasando o peor lo está pasando su comercio tradicional, ¿no? Hombre, hay ciudades que, pero bueno, porque demográficamente pues su situación es más complicada o la proximidad, por ejemplo, de Palencia a Valladolid, pues tiene algunas consecuencias que hace que Zamora o Valladolid estén funcionando peor desde el punto de vista comercial. Pero en general la decadencia del comercio es en toda la comunidad autónoma, incluso Valladolid, que puede ser la ciudad más grande, también se observa esa decadencia del comercio y no hay más que pasear por las calles y ver los escaparates vacíos y los locales que vacíos. A uno les puede afectar más que a otros, pero en general esa dificultad que tiene el comercio local se aprecia en cualquier ciudad que visitemos. Yo creo que urge, y sobre todo porque a veces tomamos medidas para ayudar al comercio y luego no medimos los efectos que eso tiene. La gran ventaja que tiene esta herramienta es que vamos a poder medir. Por ejemplo, ahora vamos a establecer las zonas de bajas emisiones.
Y bueno, podemos decir si va a afectar bien, va a afectar mal, unos opinan una cosa, otros opinan otra. Esto no es cuestión de opiniones, esto es cuestión de medir y saber el efecto que tiene. Y si tenemos que tomar medidas paliativas para ayudar al comercio de proximidad, porque esto le está afectando, sepamos lo que está de verdad está ocasionando y podamos corregirlo. O si de verdad lo que genera es un efecto muy positivo, pues oye, pues miel sobre hojuelas y qué bien nos va a todos. Pero claro, con datos, medir, queremos medir. Ha sacado, José Antonio, varios temas que yo quería comentar también con Fernando. Uno de ellos es bueno, pues las ayudas que desde las instituciones, hay muchos ayuntamientos que han puesto en marcha bonos, campañas de ayuda al comercio. ¿Cómo está resultando todas esas campañas? Yo no sé si eso ayuda a que aumenten ustedes el comercio tradicional, la clientela, o no. Se trata de, bueno, pues al final que los mismos clientes se beneficien y los establecimientos en este caso se beneficien de esas ayudas. ¿Les está ayudando realmente o es un parche? Hombre, nos está ayudando a subsistir, a ver si el cambio de hábito pues llega. Pero digamos que no es la panacea. Lo que no puedes decir es vivir de ayudas. O sea, se tiene que vivir de vender. Nosotros lo que queremos como comercio es vender. A través de la cátedra lo que nos van a dar durante un periodo de un año, que es un periodo extenso, lo que nosotros desde dentro no vemos o no sabemos ver. Porque lógicamente estás en tu isla, en tu cortijo, ahí metido y parece que todo lo haces bien o mal. Si alguien de fuera te dice lo que estás realmente haciendo mal, pues hombre, ya tendríamos que ser muy tontos de no poner las medidas oportunas para que revertir eso. Zona de bajas emisiones, pues yo pienso, sin estudiar el hecho es que en una ciudad te están pavimentando una calle, muere el comercio en esa calle. Y no por las máquinas, simplemente porque el tránsito le pierdes. En una ciudad como Palencia, que las peores cifras sobre el segundo las llevamos nosotros, no nos podemos permitir ni zona de bajas emisiones, pienso que el estudio ahí nos lo va a decir bien claro. No se nos puede quedar como una ciudad solo de visitas. Hay gente que vende ropa, hay gente que vende zapatos, hay gente que vende muebles o lo intenta. Lógicamente el turista que viene de Murcia es complicado, salvo que se le rompa el zapato, que se vaya con 2 pares de zapatos a su casa. Y ir solo a la periferia de las ciudades, pues es que se nos queda el casco muerto. Ya. Nos van a correr los cactus como en las películas del oeste, porque no va a haber nada. Claro, claro, es que la situación tampoco ayuda a nada, Fernando, ¿no? Antes hablabas de la pandemia, que hizo mucho daño al comercio tradicional. Claro, ahora estamos en una época en la que la situación económica es la que es, la inflación está por las nubes, los costes energéticos que también a ustedes les afectan. Claro, se ha juntado muchos factores, muchas causas que hace, no sé, 20 años, bueno, pues no las había, ¿no? Es que en el comercio desde el 2008, con la crisis del ladrillo, bien llamada o mal llamada, no lo sé, empezó una decadencia palpable en comercio, en muchos sectores, pero muchos sectores han sabido o les ha ayudado la gente a seguir adelante. Comercio, el cambio ha sido salvaje, o sea, salvaje. Se nos ha juntado el COVID en sus 28 variantes. La guerra de Ucrania, que igual en comercio yo pienso que no nos tendría que influir tanto. El IPC desbocado, las medidas energéticas o los precios o la factura desbocadas. Parece una referencia más que lo que es total a pagar. Y dices, se nos junta todo. Y durante la pandemia lo pasamos, el comercio en ciudad, mal no, lo siguiente a mal. Porque es que nos dejaban igual abrir hasta las 6 de la tarde. Y una vez al señor Igea le dije, ha sido el depredador usted natural del comercio. Digo, abría hasta las 6
es que no nos merecía la pena ni encender la luz, porque es que perdíamos justo la luz, no iba nadie. Desde luego hay muchos factores. José Antonio, desde el punto de vista técnico, y antes reclamaba Fernando que a ver si pues la cátedra puede ayudarles a realizar ese diagnóstico. ¿Ven algún otro factor, alguna cuestión que se esté escapando a este análisis y que también esté influyendo en el comercio tradicional? Porque, claro, estamos hablando del comercio tradicional y que ya ha empezado a notar las consecuencias, pero yo creo que también van a empezar a notar los centros comerciales toda esta deriva que ustedes ya están sufriendo, porque en los grandes centros comerciales ya también se están cerrando locales. Entonces, no lo sé, ¿hay algo que se nos esté escapando? Se está produciendo un cambio y además hemos tenido la mala suerte de que de todas las tragedias que hemos tenido, como la pandemia o la inflación, pues han favorecido el cambio y han acelerado el cambio. El cambio fundamentalmente a través de grandes plataformas tecnológicas que venden y que las notamos, y que además ellos tienen horario 24 horas al día, 7 días a la semana, reparten a cualquier hora del día, porque es muy difícil poder competir con esas macromagnitudes, que ya no son ni empresas españolas, sino que hablamos de grandes multinacionales, fundamentalmente logísticas, que es su principal actividad, es la capacidad logística. Bien, ese contexto es el que nos movemos. Lo que hay que dotarnos es de herramientas para poder competir. El comercio local, ¿qué herramienta tiene para poder competir? Online hay que intentarlo, no es fácil, pero si somos capaces de actuar conjuntamente podemos lograr algún resultado. Y luego offline, que es el comercio de toda la vida, tiene una herramienta fundamental, que es la experiencia de cliente. Y cuando uno va a comprar un comercio pequeño, como ha dicho antes Fernando, es rápido. Yo me compro los zapatos y les tengo ya, no tengo que esperar a que nadie me les traiga. Me les puedo probar y encima mi trato con el dependiente o con el comerciante es agradable, es casi como un amigo. Eso es la clave del comercio, esa cercanía. Estaré dispuesto a pagar más porque el comercio... Sí, porque me asesoren, me aconsejen... Aquí la palabra clave es la confianza. ¿Por qué yo voy a comprar la fruta al frutero de la esquina? Porque confío en él, en que la fruta que me va a dar es buena. Y si hago, no voy a otra empresa más grande porque allí no tengo esa confianza, tengo que estar seleccionando yo y no tengo esa fe. Esa confianza en una persona que entiende más que yo del producto. Ese es un elemento fundamental para el comercio local. Y tenemos que aprovechar al máximo esa experiencia de compra que tiene que ser muy buena para que la gente decida comprar, ¿no? Y hay que fortalecer. De todas maneras, claro, en la práctica pues es verdad que hay muchos consumidores que se han pasado al comercio online, pero ¿no ven también, Fernando, que empieza a haber como un cambio de mentalidad, ¿no? Que empezamos a concienciarnos los ciudadanos de que realmente eso, cuando paseamos por las ciudades, cada vez más comercios cierran, que compras a lo mejor algo por internet y no era lo que tú esperabas y que empieza a valorarse un poco más ese comercio? Claro, eso quizá esa impresión hay que llevarla a la práctica, pero que puede producirse, hay mimbres para que se produzca ese cambio de inflexión que me imagino que es el que ustedes esperan. Teóricamente todo el mundo, es más, cuando la tele, cualquier periódico, cualquier medio de comunicación hace una encuesta, nadie dice que compra por internet, pero yo estoy harto de ver la sonrisita en las cajas. Yo es que la vuelvo y digo, mira, por lo menos que esté triste, ¿no? Como los emoticonos de estoy triste. ¿Qué pasa? Muchas veces el comercio tradicional tampoco es que sea más caro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El peque mío, que se afeita, o sea, ya de peque tiene poco, llegó un día con las playeras con un agujero y me dice, Fernán, me vas a tener que comprar unas playeras. Digo, no, pues búscalas. Claro, conmigo no quiere ir ni a misa, que tampoco voy yo, ¿no? Dice, es que en Palencia no hay. Digo, hombre, vamos a ver, hay zapaterías como para que en Palencia no haya. Pero he visto unas en internet, digo, yo me niego. Digo, admito Valladolid como comercio tradicional, pero ya por internet, nada. Las compramos en una tienda pequeña, no era grande. Y cuando veníamos o íbamos para Palencia, le digo, bueno, Dani, ¿han sido mucho más caras? No me acuerdo, no sé. Digo, yo conociendo, claro, desde que nació al enano, digo, me la está metiendo doblada. No me quiere reconocer que habrá sido o el mismo precio o más barato. Digo, mira, no has salido con ellas puestas en los pies porque no has querido. Has cogido el modelo, te has probado la talla. No le has solucionado el mes a la señora, en este caso era una señora de la tienda. Digo, pero bueno, mira, con muchos como tú, pues esa tienda no cierra.
Claro, que hace falta un cambio, ¿no? Un poco de mentalidad en todos, en una los concienciación, consumidores, una concienciación, que realmente el comercio tradicional, que no es malo, que no es rancio, como en todos puede ser comercio malo, comercio rancio, pero que entren, que pregunten, que toquen, que estamos estudiando la carrera de psicología todos, porque es que a veces haces de psicólogo, te preguntan, ¿usted qué le parece, qué no le parece? Pues das tu humilde opinión. Y una cuestión, José Antonio, estamos, claro, hablando de comercio tradicional, nos vamos a comercio de ciudades. ¿Hay diferencia entre lo que está atravesando el comercio tradicional de las ciudades del comercio tradicional del medio rural, de los pueblos? ¿Lo están pasando peor? ¿Están sobreviviendo mejor a la crisis? Es que el comercio rural de los pueblos no sé si existe ya mucho. Es decir, donde existe, claro. Donde existe. Bueno, si en las ciudades va mal, pues imagínate en el mundo rural, donde ya la edad media es brutal. Es decir, porque claro, aquí también es que se han juntado una serie de circunstancias. También tengamos en cuenta demográficamente cómo nuestra comunidad autónoma. Es decir, pues el envejecimiento es muy fuerte. Provincias como Zamora, pues es tremenda, es la más vieja prácticamente de Europa. Es decir, entonces, claro, esas personas mayores también compran menos porque son personas sus necesidades son menores. Son menores, y en el modo rural lo que ocurre es que encima de que están dispersos, hay que moverse, y ya para irte al pueblo vecino te vas a un centro comercial donde tienes más oferta, pero es que encima es gente ya muy mayor, que el consumo pues es muy limitado, y entonces ahí todavía es peor. Es decir, ahí hace falta otro tipo de medidas mucho más paliativas para intentar evitar ese caída del comercio, pero aún así las ciudades tampoco les va muy bien. Pues ojalá ese estudio de la cátedra de la Facultad de Comercio sirva para hacer un buen diagnóstico, que sirva al comercio para poner soluciones, y ojalá se produzca ese cambio de concienciación en los ciudadanos. Al menos, por lo menos desde los medios de comunicación intentaremos poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. ¿Sí, José Antonio? Esta plataforma esta es la primera fase. Hay una segunda fase en la que todavía no hemos conseguido financiación, si algún día lo conseguimos. A partir de ahí actuaremos sobre el comercio para que mejore, para hacer que el cliente quiera ese comercio. Esa es la parte de investigación de mercados, de neurociencia aplicada al comercio, donde ya entraríamos directamente a que el comercio mejorara su capacidad de atracción. Pues yo les emplazo a que cuando termine esta primera fase vengan a contarnos los resultados del estudio que han realizado. ¿Les parece? Estaremos fenomenal, muy bien. Pues vamos a hacer una pausa para la publicidad, vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando ahora mismo en Castilla y León. Esa pausa, y regresamos. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos a vueltas con la ubicación de la Agencia Espacial Española. Ya saben que se va a ubicar en Sevilla, fue una decisión del Gobierno, del Consejo de Ministros, pero hay una localidad de Castilla y León, Cebreros, pues que no está muy de acuerdo con esa decisión de hace ya unos meses. Eduardo, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? El Ayuntamiento va a recurrir, ¿no? Pues es que, Pilar, creíamos que estaba ya zanjado el debate cuando el Gobierno eligió finalmente Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española. Por el camino se quedaron, ya saben, León, Palencia y Cebreros, pero ahora esta localidad abulense va a recurrir al Tribunal Supremo porque dice que la decisión no se ajusta a la ley. Pedro José Muñoz es su alcalde. Muy buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. Bueno, ustedes no se rinden, ¿eh? Ya presentaron un requerimiento previo contra la decisión del Gobierno. ¿Qué es lo que no es conforme a la legislación? Bueno, en principio nosotros entendemos que el acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros en el mes de diciembre tiene una falta de concreción con relación a lo que dicen las normas. Me explico. Hay unas bases y en esas bases quedó establecido que la ubicación se tenía que hacer si se cumplían unos parámetros. Nosotros los cumplimos. Teníamos que tener el apoyo de la Junta de Castilla y León. Aquí la Junta de Castilla y León logró, creo que razonablemente, y estuvo de acuerdo con las tres ubicaciones que se propusieron, tanto Palencia como León como Cebreros, y en ese acuerdo que adoptó la Junta de Castilla y León fue muy claro, porque venía a decir, ni más ni menos, que cualquier necesidad que no pudiese llevar a cabo el municipio en cuestión, ellos institucionalmente y económicamente la iban a asumir.
Por lo tanto, no se puede decir que había ningún requisito que pudiese faltar entre la documentación que aportasen los propios ayuntamientos, porque la Junta asumía el compromiso de que si el Gobierno central, el Gobierno del Estado, adoptaba el acuerdo del Consejo de Ministros en orden a las 3 candidaturas, pues que ellos se harían cargo de todas las cuestiones económicas que eso fuese. Junto a esto, en el proceso, al tiempo de aprobarse unas bases, se hizo una modificación de la Ley de Ciencia, una disposición adicional en la Ley de Ciencia que establecía que la ubicación de la sede física de la Agencia Espacial Española tenía que atender a criterios de cohesión territorial y cohesión socioeconómica. Y especialmente fijaba como uno de esos criterios la lucha contra la despoblación, que en el fondo no era más que aquello que ya venía regulado en el decreto por el cual el Gobierno decidió poner en marcha el proceso de descentralización de las sedes de la Administración Institucional del Estado, entre las cuales estaría la Agencia Espacial. Por lo tanto, creemos que contamos con todas las características, no en vano somos la localidad más cercana a un gran aeropuerto, los mayores nodos de comunicación en materia ferroviaria y de carreteras. Somos los que tenemos mayor número de universidades porque somos colindantes con la Comunidad Autónoma de Madrid. Tenemos unos centros de espacio como son los que están en los cantos, como la aeronáutica espacial que existe también en la zona de Getafe. Tenemos además la grandeza o la singularidad de ser la mayor instalación de la Agencia Europea, está en Cebreros, la Antena Espacial del Mundo, en las 3 que hay en el mundo. Tenemos lindando con nosotros en el territorio de Chavela la mayor agencia, las mayores instalaciones de la Agencia Espacial Norteamericana, de la NASA, están aquí, lindando con nuestro principal. En definitiva, creo que cumplíamos con todo. Teníamos una infraestructura hotelera, teníamos una infraestructura de servicio, una infraestructura hotelera que además se va a ver aumentada con la puesta en marcha del proyecto del Visigal. En fin, creemos que cumplíamos con todo. Lo cumplíamos con la ley. Porque si se dice en un mandato del Parlamento que tiene que ubicarse en un lugar donde haya despoblación, pues lo lógico es que se ubique en un lugar donde haya despoblación, que además cumpla con todos los demás. Pues además mañana van a aprobar en el Pleno del Ayuntamiento, alcalde, esa moción para presentar un recurso al Supremo. Veremos en qué queda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo. Un saludo. Buenos días. Y no hace falta ni un cohete ni una nave para que estos días nos levante del suelo, porque las 9 provincias de Castilla y León están en alerta por viento. Esto que van a ver a continuación es el Campo Grande de la ciudad de Valladolid. Ayer por la tarde el ayuntamiento tuvo que cerrarlo al público por precaución. Había rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Esta mañana ha reabierto con normalidad, pero al cabo de unas horas ha habido que cerrar de nuevo los accesos por el riesgo de caída de ramas u objetos debido a esas rachas que, como digo, siguen acompañándonos en esta jornada de jueves. Y no sé cómo andarán de hambre, es la 1:21 de la tarde, pero pueden saciar el apetito y celebrar que hoy es el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. En la disputa de quién la hace mejor, qué restaurante la sirve más jugosa o si le ponemos o no cebolla, nos hemos acercado a uno de los bares de Burgos donde siempre y hoy más que nunca, Gerardo de Mateo, buenas tardes, será, digo yo, el pincho estrella. ¿Y qué está pasando, Eduardo? Muy buenas, pues que hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Tortilla de Patatas. Y si hay un sitio en España, ese es Burgos. Bueno, Burgos, es en toda España, por supuesto. Pero hoy hemos querido celebrar ese día tan importante, pues para hosteleros y sobre todo también para clientes, porque la tortilla de patatas no deja de ser un pincho en el que las 24 horas del día se puede estar consumiendo. Estoy aquí en la cantina, en uno de los bares de Burgos, estoy con Javier, con su chef. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Día Internacional de la Tortilla. ¿Hacía falta un día para celebrar nuestro típico pincho? Hombre, siempre hay un día bueno para disfrutar de este pincho. ¿Cómo tiene que ser una buena tortilla de patatas? ¿Qué truquillo es el del chef? Más que truco, al final, como toda receta, siempre tiene unos pasos y unas cantidades. Dinos un poco, pareces gallego. No, cantidades, nosotros siempre la hacemos a peso. A peso, la patata va pesada y el huevo por una cantidad de huevos. Eso es para que todo el mundo que venga a tu bar siempre la tenga igual, ¿no? Sí. Le gusta que venga por algo, ¿no? Siempre parecida. Y en casa que nos están viendo ahora, si alguien la quiere hacer para comer o para merendar, ¿cómo tiene que hacerla? ¿Cómo la haces tú en casa? Vamos. Pues pochamos un poco la patata, después la sofreímos un poco para que coja un poco de color y luego ya juntamos con huevo y cebolla. Yo siempre con cebolla. Esa es una de las preguntas míticas, ¿no?, que tenemos en este país. ¿La tortilla con o sin cebolla? Con cebolla.
Yo con cebolla. ¿Y que suelte jugo o que esté cuajada? A mí me gusta que esté bien jugosa. Nada, esas tortillas secas a mí no me gusta. Es decir, que la tortilla de patatas es uno de esos pinchos en los que cada uno lo hace como le da la gana, a cada uno le gusta como le da la gana. A mí yo soy de que salga bien ahí el juguillo Eduardo, ¿verdad? Que sea jugosita y es fácil de hacer, o sea que invito a todo el mundo a hacerla y que no se olviden de comprarlas hechas. No, eso por supuesto. Javier, una cosa, tú eres de los que te gustan rellenas, porque ahora vas a los sitios y hay tortillas absolutamente hasta de percebes. Bueno, no soy muy fan de esas cosas, pero prefiero la tortilla de patata típica, pero bueno, alguna vez sí que la hemos probado. Y un sitio así, sin hacer publicidad, da igual. La mejor tortilla que te has comido en tu vida, ¿te acuerdas de dónde? Pues depende, en Madrid tiene muy buenos sitios, depende cómo te guste, cómo la hagan. Aquí en Burgos hay muy buenos sitios también que la hacen, y entonces pues bueno, invito a que vayan y que exploren un poco en las redes sociales para encontrar dónde está la mejor tortilla. Javi, ya para terminar, ¿el fuego cómo tiene que ser? Al hacer, no, al apochar, no. Cuando ya metes el huevo y todo, ¿cómo tiene que ser el fuego? Primero con mucha fuerza para que cuaje lo que coge lo de fuera. Y luego ya la bajamos un poquito. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Y Eduardo, con la música del guardaespaldas. Nos despedimos de este precioso Día Internacional Mundial de la Tortilla. ¡Que viva la tortilla por los siglos de los siglos! Amén. Correcto. Y a Ahora celebrarlo no comiendo te bien de creas que me tortilla. queda Gracias, Eso, Gerardo. Que viva la tortilla. A mí esto no me lo hagas. El otro día jamón, hoy tortilla, a estas horas. Conozco tu Edu. punto débil y vamos a acabar con tortilla de patata. Bueno, menos mal que termina el programa y ya algo haremos. Que eso, que no tenemos tiempo para más, pero Nada, que mañana estamos más. aquí otra vez, ¿eh? A partir de las 12:30, ya lo saben. Que pasen muy buen día de la tortilla. Felicidades y hasta mañana, que será viernes. Adiós. Adiós.